Hola, ¿cómo están todos? Aquí en nuestro quinto capítulo de Suma Asegurada tenemos un gran invitado conocido como Pelón San. Así Muchas mero. gracias por venir aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Carlos. Muy contento de estar aquí contigo, de haberte conocido recientemente también y regresar a este espacio, a esta industria, a esto que ha sido tan importante en mi vida y ha sido la escuela y la plataforma en la que yo me desarrollé personal y profesionalmente. Muchas gracias por estar aquí. Te conocí hace pues prácticamente 2 días. Nos hiciste el favor, así lo veo yo, porque nos motivaste a muchos de nosotros al darnos una plática aquí en la Promotoría del Toro de Kickoff. Gracias por todas tus enseñanzas que nos diste en ese momento. Este podcast es prácticamente para que podamos explayar quién eres tú, cuál ha sido tu trayectoria en los últimos años y que nos puedas nutrir poquito más en cuanto a todo ese camino que tú has pasado y que te ha llevado hasta donde estás ahorita. No sé si nos puedas platicar poquito de ti, cómo empezaste Sí, en esta industria. por supuesto, con muchísimo gusto. Yo estudié ingeniería industrial y aparentemente pues la vocación no sería terminar en la industria financiera o de las ventas, en los seguros. Y sin embargo, cuando yo tengo 24 años, una relación de noviazgo de 10 años con mi novia en ese entonces y quedamos embarazados y viene en camino mi primer hijo. En ese momento, ese primer evento no previsto, no planeado, mueve drásticamente las condiciones profesionales en las que yo me encontraba empleado como gerente a mis 24 años, gerente de operaciones de una marca importante de servicios, pero uno de mis mejores amigos de la universidad, con quien jugué fútbol toda la vida, ya estaba incorporado a la industria de los seguros aquí en Seguros Monterrey, New York Life, y sabe de mi proceso de vida, sabe que voy a necesitar mucho más dinamismo para crecer económicamente, para hacer frente al nuevo proyecto, y me invita a formar parte de la fuerza de ventas como agente de seguros. Yo había tenido oportunidad de hacer una especialidad en la Universidad de Navarra, en España, y probablemente esto no es ajeno a ninguno de los que nos escuche y ni a ti. Eventualmente lo primero que sentí fue como, ¿cómo crees, güey? ¿No? ¿Cómo crees que voy a dedicarme a las ventas, a vender seguros, si vengo de una especialidad en ingeniería y dirección industrial, que fue la especialidad que yo tomé? Sí. Creo que nadie está, y lo mencioné en algunos podcasts anteriores, creo que nadie nace diciendo quiero ser asesor de seguros. Esa es mi meta. Pero ya cuando estás dentro, dices, ay, pues está padre, digo, ya después de ciertas experiencias, ¿no? Creo que la mayoría nos toca. Ahorita que mencionas sobre el tema de voy a esperar mi primer bebé, creo que también está preparado para eso. No, nadie. Y obviamente, pues como también, como te estoy platicando, no estaba dentro de un marco programado, ni del matrimonio, ni no teníamos ni seguro de gastos médicos para hacer frente y prever todo lo que implica eso, Claro. ¿no? Entonces, me invita y yo veía que a él le iba muy bien. Yo realmente admiraba y respetaba lo que él había construido. Él ya tenía 2 años trabajando en la industria, en los años en los que yo estuve fuera de Guadalajara. Él ya había empezado y empezaba a consolidarse realmente como agente, y veía que le iba de poca madre, ¿no? Realmente, en relación a todos nuestros compañeros de ingeniería industrial, que luego crees que porque estudias en una universidad privada vas a salir como con una gran oferta laboral, y la verdad es que, bueno, sabemos que ese modelo no es necesariamente ni dinámico ni satisfactorio en muchos sentidos, ¿no? Entonces yo veía en él un caso de éxito, y él fue realmente una inspiración y un mentor para que en el año 2005, que yo me di de alta como asesor, tuviera un gran primer año, un gran primer avance, habiendo obtenido incluso el subcampeonato de ese año, de mi primer año.
fue mucho de la mano de Rodolfo, ¿no? Quien fue mi mentor, quien me invitó y mi socio durante muchos años como promotor. Entonces, realmente te estoy hablando de que yo entro a la industria a los 25 años, motivado por una necesidad familiar. Fíjate qué interesante, hasta ahorita que te lo estoy empezando a platicar. Y concluyo y cierro mi ciclo 17, 18 años después de haber iniciado, también por un proceso de reconfiguración familiar muy importante, ¿no? Todo va sujeto a esa parte. Todo va sujeto a esa parte. Okay. Todo va sujeto a esa parte porque para mí, por lo menos, el motor o el eje central del desarrollo profesional está abocado al bienestar de mi familia. Y en esto quiero ser muy enfático, porque por lo menos nosotros, tú estás más morro, pero yo soy chavorruco, pero nosotros venimos de una escuela en donde la función, digamos, de la cabeza de familia, mucho más recaída en el varón en ese entonces, era simplemente proveer. Es decir, mientras tú proveas la mayor cantidad de recursos o comodidades para tu familia, habrá bienestar, o eres buen marido, buen esposo, buen padre de familia. Pero yo ya sabía que no se podía meramente reducir a ser proveedor, sino que también tenía que ver, y esto es algo que quiero compartirte contigo, Juan, porque no solo yo veía comparativamente con mis compañeros ingenieros un desfase abismal en el grado o la magnitud de la compensación de lo que ellos ganaban en las electrónicas o en las maquiladoras, que era donde nos incorporábamos los ingenieros industriales, ¿no? Y yo me acuerdo que después de haber ganado el subcampeonato ese primer año, me invitaban a dar pláticas a los novatos, y mi plática se llamaba ¿Cómo ganar tu primer millón en 18 meses? Porque ese había sido el resultado de los primeros 18 meses como agente. Entonces yo tengo 26 años, empiezo a generar un nivel de recursos, casi decíamos mi socio y yo, como de futbolista, que no pudimos ser, pero había algo muy importante. Yo estaba siendo papá a esos 26 años, pero podía acompañar a mi esposa y a mi hijo en el proceso. O sea, no solo ganaba más lana que la mayoría de mis compañeros profesionistas, sino que era el único que podía estar en los festivales del kinder, el que podía ir yo que jugué fútbol y que me gustó mucho, mi hijo jugó desde los 5 años, podía ir a los partidos. Ya éramos 2 o 3 papás, seguramente un empresario o algún profesionista independiente, y yo, que era agente de seguros. Todas las demás eran mamás. Entonces, realmente hacia atrás yo veo que esta carrera fue profundamente benéfica conmigo. Es una carrera muy noble, es una carrera muy bonita, y yo aquí aprendí prácticamente todo o mucho de lo que hoy aplico y hago, ya como consultor, ya como coach, ya como conferencista, en tema de desarrollo humano, en tema de comportamiento humano. Ahorita que tú me comentas esa parte de que tenías oportunidad de ir a los festivales y todo esto, a veces creo que nos confundimos un poquito con eso. A mi experiencia y lo que yo veo en ti desde lo que me platicas, es que eres una persona muy organizada. Porque no el hecho de que nosotros tengamos tiempo libre no quiere decir que no tengamos que trabajar. Creo que es ahí mucha parte donde nos confundimos, sobre todo los primeros asesores, los asesores de primeros años. Por supuesto. Donde dice, bueno, pues tengo libertad, me puedo echar un cafecito, puedo ir a comer, puedo ir aquí, allá, y al final no hice nada. Por supuesto. Entonces tenemos que ser muy organizados en los primeros años para poder desarrollarnos de forma correcta y llegar a los resultados que queremos. Profundamente, Juan. Tú de hecho Juan Carlos, acabas de tocar un punto que ya después yo como promotor, como desarrollador, me fui dando cuenta, porque la mayoría de las promotorías, incluso la propia compañía, se enfoca demasiado en enseñarte, 1, los productos, y 2, a vender, el proceso de venta. ¿De acuerdo? Sí. Pero no se hace tanto énfasis, a pesar de que en la escuela de arranque se tienen todas estas herramientas de los 25 puntos y que camino a la cumbre y la fregada, están enfocados en resultados de ventas. Y si revisan este famoso método de los 25 puntos que está en alcanzar un nivel de actividad, pero no se hace un énfasis tan profundo, que es indispensable, en
aprender a crear y a desarrollar metodologías de trabajo y autogestión, sobre todo para el tiempo. Lo más riesgoso en el arranque y en la carrera de un agente de seguros es la administración eficiente y productiva de su tiempo, porque como es libre, como es agente libre, no sabes cuántas personas reclutábamos, empleados de muy buen prestigio, con muy buenos resultados, gente que se había destacado en su área laboral, que a la hora que los traes a la dinámica independiente, sí, sufren lo que nosotros llamábamos el síndrome del empleado, que de repente es como si ya no supieran trabajar. Ya no hay nadie que me esté diciendo qué hacer. Ya no hay nadie que me esté diciendo qué hacer, cuáles son los entregables que tengo que hacer. Ya, y además, en muchos de los casos tengo 10 años, 9 años, 10 años trabajando bajo un formato de tiempos y de entregas y de exigencias. Me sueltan el horario y haz de cuenta que se toman vacaciones de ese nivel de ritmo y de trabajo 6 meses. Entonces, como de repente la actividad te lo permite, tiene esa nobleza. Es que hay que saber cómo aprovecharlo. Digo, tengo ciertos compañeros con los que a veces nos vamos de viaje, vamos a la playa y aprovechamos esos espacios donde no estamos compartiendo, disfrutando las vacaciones para trabajar. Agarramos la laptop o si podemos prospectar inclusive en estados donde no es nuestra residencia, vamos y a veces sacamos clientes de ahí y ya nos pagamos las vacaciones. Por supuesto. Es muy importante eso y gracias por ese aprendizaje que tuviste. De tu desarrollo como asesor, ¿cuántos años estuviste, me comentabas? Mira, yo realmente, a pesar de que estuve 18 años conectado, del 2005 al 2023, justo el año pasado concluí administrativa y fiscalmente esa figura, realmente arranco los primeros 2 años como asesor, 3, y justo empezando el tercer año, la dirección comercial realmente se la hace personal y directamente a Rodolfo, mi socio, la invitación a hacerse promotor. Y entonces Rodolfo voltea conmigo y me dice, oye, me están invitando, me están ofreciendo la promotoría, me hace sentido, me gusta, pero me da flojera aventarme el proyecto solo. Si te involucras, si me ayudas, si me apoyas, lo tomamos. Y entonces, a 3 años de haber arrancado mi carrera como asesor, empezamos con el proyecto de la promotoría. Yo que no tenía la clave de promotor, que solo uno puede ser el promotor, digamos, formal ante la compañía, mantenía mi clave de asesor. Entonces, si bien yo seguía trabajando con algunos clientes en servicio y vendiendo algunas pólizas, realmente ya todo el enfoque estaba en levantar y consolidar la promotoría, ¿no? De la mano de Rodolfo. Entonces estoy hablando que desde el 2007 prácticamente hasta el 2017, esos 10 años, mi enfoque ya no estuvo en el crecimiento de mi cartera y las ventas, sino en el reclutamiento, el desarrollo y la dirección también compartida de lo que es hoy una de las promotorías más importantes también del país. Muy bien. Tú que pasaste esa parte del desarrollo y que ahorita te especializas en esa parte del personal, del comportamiento humano, tú cuando veías a una persona que podía calificar como un posible asesor para esta promotoría, que la podemos mencionar sin ningún problema, es Planem, ¿cuáles son esas características que tú veías en un asesor que decías, cumple 8 de 10 características o 3 de 5, sí, pero cuáles son esas más importantes que tú veías y decías, este puede ser un buen candidato? Sí, es una muy buena pregunta, Juan Carlos. Mira, yo creo que habría 3 o 4 muy, muy particulares que eran como nuestro denominador común y que la gente que conoce sabe que tienen ese perfil, ese corte, ¿no? Una, nos gustaba trabajar mucho con gente joven. A nosotros en ese momento teníamos 27, 28 años y creíamos mucho en el empuje, en el hambre y sobre todo también en la etapa en la que estábamos pasando. Una muy importante era la presencia, que no tiene nada más que ver con tu imagen fisiológica, ¿no? Si eres atractivo o no atractiva, o si te ves bien o si no, sino hay algo que se llama presencia, y es que es un espacio, más bien es un fenómeno
en donde tú puedes identificar que hay una fuerza en la personalidad de con quien estás enfrente. Hay algo interesante, hay una, que yo le llamo así, presencia, ¿no? Okay. Y que se ve como con estos rasgos de personalidad que tiene, se nota cierta seguridad al interactuar contigo, no es tímido, no duda mucho, no es como introvertido, sino que se siente cómodo siendo él y interactuando contigo. Esa parte de personalidad, como de comodidad, seguridad y solvencia, era una cosa muy importante, ¿no? Que sí venía de la mano también con que tuviera una buena presentación. Es algo que sí veíamos nosotros regularmente, okay, ¿no? Segundo, nos enfocábamos y nos fijábamos en gente que supiera o tuviera precedentes de trabajar por objetivos, por resultados, que estuviera relacionado con la importancia de alcanzar un objetivo, y esto normalmente, que a nosotros de manera personal nos había sido formado en el deporte de alto rendimiento, sabíamos que aquellos que tenían experiencia deportiva, aunque fuera colegial, iba a ser gente que era disciplinada, de empuje, que sabe que hay que prepararse para ganar un torneo, que lo importante es ganar el torneo, no competir, nada más. Entonces, ese sentido de competencia, pero de disciplina, también era muy importante. Y en una segunda instancia, en una tercera instancia, también buscábamos a gente que tuviera una red natural, un mercado natural propicio, tanto para la industria y lo que se ofrece, como para ellos mismos, ¿no? Porque es muy importante tener un buen mercado cálido. No es determinante, hay muchos casos de personas que se han consolidado sin tener una condición socioeconómica favorable para arrancar, pero nosotros sí buscábamos a alguien que tuviera un buen mercado cálido, un buen mercado natural y... Un buen trampolín, ¿no? Le dicen. Un buen trampolín, y sobre todo que su mercado, te voy a decir algo que es muy interesante, que su mercado tuviera una buena percepción de la persona. Porque hay gente que nace en un círculo socioeconómico y está rodeado familiar y profesionalmente de un mercado muy cálido, pero es alguien que no goza de este prestigio, autoridad moral, no es alguien tan, ¿cómo se llama? Como tan atractivo, que tenga este peso en ese círculo, ¿no? Entonces, creo que esos elementos eran para nosotros muy importantes, y en mi experiencia fueron de los factores comunes que más éxito estadísticamente nos daban. Muy bien, muchas gracias. De la parte de asesor, ya digo, con esta pregunta me gustaría cerrar ese capítulo de asesor para enfocarnos más en lo que te desarrollaste como promotor y en lo que eres actualmente. Pero como asesor, ¿me puedes platicar de alguna experiencia que se te venga ahorita a la mente, que te haya marcado como asesor y que realmente te motivó a seguir siguiendo esa pauta de la carrera? Digo, yo tengo una donde se enfermó el hijo de un muy buen amigo y gracias a Dios está bien, pero me gustaría ver si tú tuviste ese parteaguas donde dijiste, estoy haciendo algo por la sociedad y no simplemente vengo por dinero. Sí. La verdad es que al principio no fue tan bonito y tan profundo mi entendimiento de la industria como lo estamos platicando. Yo entré, como les platiqué, como por una necesidad de poder ganar más dinero y esta independencia o autonomía que la actividad me lo prometía, ¿no? Sin embargo, yo tuve un par de experiencias que me marcaron mucho. Una que fue literalmente de beneficio personal, que fue empezar a disfrutar las mieles de lo que son las convenciones, ¿no? Como asesor, y los premios y las... O sea, la verdad es que por ese lado, cuando tú empiezas a tomar lo que está en la mesa y lo vives al nivel en el que esta compañía hace esas experiencias y reconocimientos, para mí fue parte de un mantenerme en esta motivación de consolidarme e ir creciendo y desarrollándome cada vez más a nivel profesional, y que tiene que ver con el logro. Pero por el lado de la trascendencia o del impacto que tiene la actividad que nosotros tenemos, yo estaba muy morro todavía
Y fue muy pronto cuando uno de mis clientes, que recién se había casado, contratan un vida mujer, él le contrata un vida mujer a su esposa. Ellos dos trabajaban en Jabil, eran ingenieros de Jabil, y ella queda embarazada y tiene trillizas. Trillizas. Cuando yo vivo el proceso que tú puedes decir, oye, recibir un hijo, una hija, es una bendición, uno nunca está preparado realmente para lo que implica, pero ahora por 3, y con lo que de manera prenatal implica la atención de 3 más, o sea, era realmente un panorama. La preocupación, los gastos, todos por los espacios. Los espacios, Juan Carlos. O sea, transportarte con 3 sillitas de bebé, dormir, 3 cunitas. O sea, neta, yo sé que solo los que lo han vivido. Sí. Y fue un proceso, y saber que en ese momento el producto que yo le había ofrecido para ahorrar y para ir previendo una mejor calidad de vida, había generado este respaldo, este alivio a esa familia que estaba... ¿Te acuerdas qué cantidad le dieron? Le dieron 1,200,000. Okay. Porque fueron partos múltiples y prematuros. O sea, le dieron las 2 cláusulas. Okay. Entonces, fueron prematuros. Y sí, partos múltiples y prematuros. Entonces, era una muy buena lana. Por lo menos se sintió como un alivio y un apoyo tremendo. Pues y entonces ahí, y luego después, posteriormente, al fallecimiento de mi primer cliente, pero eso pasó muchos años después, pero ahí fue que entendí que esto, estoy seguro que todos los que están en la carrera lo han escuchado. Es hasta que estás frente al cumplimiento de la promesa, no solo en la etapa feliz de llegar a la segubeca y de que estudie y de que haya apoyo por hijos y la fregada, sino en los momentos complicados, cuando tienes la capacidad de ver el impacto y trascendencia que tiene en la tranquilidad, en la economía, en el cumplimiento de esos momentos tan importantes en la vida de una familia. Es que caes en cuenta de que no solo es una actividad que te premia muy bien, que te genera muy buenos ingresos, que tiene independencia, sino que el impacto y el beneficio en la vida de la gente es muy profundo y es muy concreto. Te voy a hacer una pregunta que cada quien me la responde de forma diferente. Yo tengo una forma de poder sacar una suma asegurada ideal para cada una de las personas con las que platico. Uh-huh. Y muchos asesores tienen fórmulas distintas y lo hacen como quieren. Y yo me di cuenta con esta última suma asegurada que di que falleció una amiga. Porque la señora ya era mi amiga, era la mamá de una muy buena amiga, pero también ella era mi amiga. Sí. Me di cuenta de que le dejó un muy buen regalo económico a su hija, pero quizá me quedé con la espinita de que no fue suficiente. De que a lo mejor le pude haber insistido un poquito más para incrementar esa suma asegurada y que el día de ahora su hija estuviera mejor de cómo está, que no está mal, pero ¿cómo identificaste tú en su momento, como asesor o como promotor, esas sumas aseguradas las cuales debe de tener cada persona? Sí. Y que debe de ir evolucionando cada año? Sí, fíjate que no sé si sea el caso, pero yo manejaba un par de datos o de variables respecto a esto. Uh-huh. Y una que era la suma asegurada ideal y otra que eran las necesidades básicas o las necesidades mínimas, ¿no? Y la suma asegurada ideal iba siempre calculada en relación a la capacidad de generación económica, cuánto está generando actualmente esa persona, multiplicado por el número de años de la esperanza promedio de su vida productiva, ¿sale? Entonces, voy a poner un ejemplo rapidísimo. Si tú eres un cuate que estás generando 3 millones de pesos y tienes 40 años y la esperanza de vida promedio, o por lo menos la productiva, es que estés activo a pleno hasta los 65, pues estamos hablando de que yo necesito proteger idealmente el potencial económico que tú eres capaz de generar en estos 25 o 30 años siguientes, ¿no? Y entonces son los 3 años por 30 años, estamos hablando... 105 millones. Uh-huh. Ese es el valor ideal
que yo a cabalidad estaría respaldando, porque cuando tú te vayas, lo que se va a ir, lo que hay que respaldar, ya está. De entrada es lo mínimo, que ese serían las necesidades básicas y habrá que calcularlo. Pero lo que realmente sería lo más importante es restituir o respaldar al máximo lo que tú estás generando y potencialmente vales si tuvieras ese tiempo de vida en tus manos. Me gusta. ¿No? Entonces yo era muy fácil y además era muy impactante ver al cliente y decirle: tú tienes un valor económico potencial de 100 millones de pesos los siguientes 30 años. Ese es el valor que yo quiero. Lo sabe. Ese es el valor que yo quiero proteger. Porque cuando tú fallezcas es el que se va a perder. Algunos le hacen algunas deducciones por activos o ingresos pasivos que puedan tener, ¿no? Y entonces vas haciendo ajustes que también el cliente hace. Pero luego tienes las necesidades básicas, porque una cosa normalmente es lo que yo soy capaz de generar y otra cosa es lo que necesita mi familia para estar bien. Yo les digo, conservar el mismo estilo y calidad de vida al que están acostumbrados. Así es, ¿no? Entonces este mismo cuate puede ser que tenga una capacidad de generar, voy a decir un ejemplo, 3 millones, pero necesite 2 para mantenerle el tipo y la calidad de vida que tiene su familia. Y entonces sus necesidades básicas serían de esos 2 millones por 30 años, ¿no? Ok. Muchas gracias por esa aportación. Me gustaría dejar un poquito atrás el tema de los seguros. Uh-huh. Me gustaría que me platicaras un poquito más hoy en día. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te apasiona? Realmente a mí me impactó la plática que diste hace 2 días. Me motivó. Uh-huh. Investigué poquito de ti. Vi que estuviste en TED. Que diste una plática. No la alcancé a ver completa. Vi ciertas partes. Me gustó. ¿Me puedes platicar? ¿Nos puedes platicar un poco más de esta parte de tu vida? Por supuesto. Yo entro muy morro a este tema y me empiezo a dar cuenta a través de todos los foros de formación o de motivación que hay aquí, simposio, MDRT, congresos. Empiezo a entrar en contacto con este tema del desarrollo, de la resiliencia, de lo importante que es la mentalidad, la disciplina, los hábitos, no solo para lograr resultados de venta, no solo para lograr tus objetivos de venta, sino para mejorar y irte desarrollando realmente en la vida, ¿no? Y entonces, a través de los procesos formativos y de motivación que nos ofrecían desde siempre, me empieza a entrar en mí esta pasión por el comportamiento humano, por cuáles son verdaderamente los elementos determinantes que generan el éxito, pero no solo el éxito, sino la plenitud y el bienestar en la vida de la gente. Porque yo, en su primer momento, me fui en banda con esta promesa inconsciente, medio colectiva, de si tan solo vas creciendo económicamente y teniendo más lana y logrando todo lo que te propones a nivel económico o material, vas a estar cada vez mejor y más feliz. Y me fui dando cuenta que no. Que justamente a mí, muy parecido como lo que le pasa a luego a nuestros atletas, futbolistas que muy morros empiezan a ganar mucha lana y empiezan a desviarse un poco de su centro, de una vida equilibrada, de una vida sana y se distraen y pasan por alto algunas de las cosas esenciales o importantes como la familia, el equilibrio, la salud. Entonces, el comportamiento humano se empezó a volver para mí mi pasión y mi tema de estudio. Pero definitivamente fueron las experiencias de la vida las que fueron impactando y colapsándome de una manera mucho más profunda. Y es que yo empiezo a tener más éxito, empiezo a lograr más cosas, pero también empiezan a generarse más conflictos o más problemas en mi vida personal, con mi pareja, empiezo a subir de peso y todo derivado de la actividad o de la dinámica en la que yo me enrolé tratando de simple y sencillamente ganar más lana o ser más exitoso. Y entonces entro como en un proceso medio de depresión, cuestionamiento existencial, y ahí entra la arista como más importante de lo que ahora hago, que de la mano del desarrollo humano y este tema de la mentalidad y las metas y el crecimiento, viene el proceso existencial.
el cuestionamiento profundo de ¿para qué estamos aquí? Aparte de ganar lo más que se puede y pasarla padre, y ¿cuál es esencialmente esto que se conoce como el cuestionamiento existencial, ¿no? Un poco la parte filosófica de saber cuál es el propósito profundo de mi vida. Porque definitivamente yo le decía a la gente, el propósito de la vida no es ser agente de seguros. Ahí puedes vivir un propósito claro, de servicio, de amor, de entrega, de trascendencia, de impacto. Pero profundizar en esta parte fue lo que para mí fue volviéndose cada vez más apasionante. Yo había perdido a mi madre a los 21 años de un cáncer, como la mayoría de estos escenarios son, súper desgastantes, súper jodidos, y no había sido consciente de cuánto había deteriorado mi comportamiento humano, el proceso de dolor, el proceso de duelo no resuelto, el proceso de duelo no atendido de perder a mi madre en ese tiempo. Fue hasta mucho después, escribiendo mi autobiografía, que me di cuenta que fue a partir de la muerte de mi madre que yo me empiezo a desajustar, empiezo a pistear más entre las ventas y cerrar clientes en comidas, y no importa lo que nos tardemos, y te empiezas a entrar en una dinámica. Yo me fui dando cuenta de que el proceso interno, mental y emocional de la persona es el núcleo esencial en el cual se construye y se sostiene no solo el éxito, sino el bienestar integral de un ser humano. Porque conocí, Juan Carlos, conocí campeones nacionales, campeones de ventas, con vidas muy tristes, muy complicadas. Quizá por momentos, te lo puedo decir porque textualmente me lo decían, escuchar que de repente cada nuevo logro más dolor y malestar les causaba. Tú te puedes imaginar ese tipo, y eso no lo platica la gente en los corredores y en los pasillos, porque salen en la foto y ves las cámaras y los aplausos y las sonrisas, pero cuando entras a profundizar, cuando entras a de qué se trata la vida realmente, nos vamos dando cuenta que hay mucho más que solamente lograr nuestros objetivos, crecer y tener lo más que se pueda, ¿no? Entonces ese proceso para mí de mi jefa fue un proceso que empezó a mostrarme que hay un proceso profundo, personal, que se tiene que atender tanto como le ponemos atención a nuestras metas y a nuestros planes estratégicos y a nuestros objetivos externos. Tienen que ir alineados. En principio, deben de ir alineados para que tu proceso de crecimiento profesional vaya de la mano de un desarrollo humano auténtico, sólido, profundo. Porque si no, puede ser que ese éxito genere desarmonía, genere conflicto, genere caos, y así como se ven muchas veces, esa bendición se convierta en parte de un proceso que termina con historias, así es, con historias no chidas. Qué fuerte. Sí, digo, yo lo he visto, digo, a mí no me gusta ser muy preguntón en este sentido con la gente, lo veo por fuera, pero no me atrevo a indagar todavía con esas personas, pero me doy cuenta que fuera del sector de los seguros, no sé si te pasó a ti en alguna vez cuando estuviste de asesor, nosotros nos volvemos como psicólogos de la gente. Sí, por supuesto. Y no sé si suceda con todos. Digo, la mayoría de las personas con las que yo trabajo me tienen mucha confianza y a la mayoría les puedo llamar hoy amigos o amigas. Sí. Y se desenvuelven pláticas bien interesantes. Y a lo mejor yo me siento a veces no capacitado para contestarlo, porque de repente yo digo, mejor me quedo callado, claro, le doy un abracito, una palmadita y listo. Pero sí te das cuenta de que hay mucho de lo que mencionas allá afuera y no solamente en esta industria, o sea, que estamos desconectados de esa parte del éxito con el bienestar humano y es triste. Con la esencia. Es triste, pero es común, Juan Carlos.
Y te voy a decir que yo nací en una familia de ex religiosos en donde el tema espiritual, el tema de la trascendencia, el tema de ser buena persona era más importante que el éxito y el prestigio, que suelen ser como más bien los diálogos de alguien en un mundo empresarial. Yo no nací en una familia empresarial. Realmente lo importante era casi literalmente ser bueno y alcanzar el cielo. Ese era el premio más importante. Entonces, cuando fallece mi jefa, el dolor y la desilusión fue tan grande que yo mandé a la fregada todas mis creencias religiosas, mandé a la fregada todo lo que me habían enseñado. Yo me encabroné con la vida, con Dios, con mi jefe, con todo el mundo. Y eso me puso en un camino donde me despojé de todo lo que creía, de todo lo que dirigía mi vida, y entonces entra este segundo componente que es como la búsqueda de un sentido o la búsqueda de una filosofía que me cuadrara, que me diera respuestas y que me explicara por qué a la gente buena, como mi jefa, le pasaban estas cosas. No me hacía sentido, y entonces yo entro en un proceso de búsqueda personal, que esto es así como regularmente empieza este proceso de búsqueda. Siempre vienen de los grandes quiebres y procesos que nos lastiman, que nos duelen y que no encontramos respuestas. Entonces yo entro en un proceso de búsqueda filosófica, trascendente, de vida, paralelamente al proceso de las conferencias y la motivación y ve por tus metas y tan solo si tienes todo lo que quieres vas a ser feliz. Y por otro lado una parte filosófica más profunda que te dice no tiene nada que ver con eso. Y va caminando de la mano ese proceso como si fuera hasta ese momento como dos caminos diferentes. El de la búsqueda de la felicidad en el éxito y la consolidación económica y profesional meramente, o el camino del desarrollo interior como el proceso causal de la felicidad. ¿Dijiste hasta que no se pueden llevar de la mano? ¿O en ese momento, sí, para mí eran como dos caminos completamente distintos. Okay. Era como el de la espiritualidad o el de la materialidad. ¿Me explico? Como sí. el de el que se va y se consagra a un monasterio a través de la meditación y la consagración y la oración, alcanzar un estado de dicha y plenitud, o el que logrando todo a través de su éxito profesional se lo provee. Era como si fueran dos premisas completamente diferentes. Y para mí era sumamente agobiante esa disyuntiva. No, pues hasta que cuando lo haces consciente, creo que para todos lo es. Hasta que suceden los dos eventos transformadores y determinantes, que fue primero un proceso de quiebre económico trágico y drástico, en donde yo pierdo prácticamente la mayor parte de mi patrimonio, mi casa, mi LAN, todo, incluso mi prestigio, sí, profesional, mi confianza, y me doy cuenta de todo el proceso de inseguridad y de miedo que yo venía cargando dentro. Y me doy cuenta que todo eso que había estado buscando resolver en el exterior necesitaba ser atendido a nivel interior. Y entonces entro en uno de los procesos más complejos, difíciles y apanicantes que viví en mi vida personal y profesional. Sin embargo, no sería el más complicado que la vida me tenía preparado. Porque 5 años después de ese proceso, que fue muy difícil y fue muy doloroso, que incluso puso en riesgo la viabilidad de nuestro proyecto de negocios aquí en la aseguradora, fue que 5 años después, mi hija más pequeña, mi hija chiquita, Chanti, de 2 años y 8 meses, falleciera súbitamente de un infarto al corazón. Ese proceso, Juan, fue el que vino a destruir, desconfigurar y redireccionar por completo el impulso, la dirección y la motivación por la que yo estaba viviendo. Ya no te digo trabajando, viviendo. Había tenido ya inquietudes filosóficas y búsqueda y estudio, muy como a nivel personal, inquietud. Y luego tenía toda esta parte de testimonios de resiliencia, ¿no?, que te llevan en los congresos de seguros de gente que ha pasado por situaciones de locura. Y a mí me inspiraba muchísimo
Me inspiraba muchísimo cuando yo estaba frente a Patch Adams, frente a Christopher Gardner, frente a Aaron Ralston, todos estos que conocí en esta industria. Me inspiraba profundamente ver la forma en la que se reconstruyeron. Y yo decía, yo algún día quisiera estar ahí arriba, impulsando y inspirando a toda esta gente como hoy yo estoy siendo inspirado. Nunca sabría que iba a tener mi propia historia para reconstruirme y poder, si lo hacía, reconstruirme y luego compartir con alguien más, tal como a mí me tocó escucharlo muchas veces. Entonces, fue impresionante porque obviamente perder a mi hija pequeña, hizo que todo lo que yo había ganado de reconstruirme profesional, personal y económicamente del fraude previo 5 años antes, yo había salido victorioso, sintiendo que estar vivo y libre, porque pude haber caído en la cárcel. Entonces estar libre y vivo era la razón suficiente para sentirme el más dichoso y bendecido del mundo. Nada más estar vivo, sano y libre, era todo. Yo creía anteriormente que todo lo que había logrado, el patrimonio, la casa, la lana, el prestigio, los aplausos, era lo valioso. Cuando lo pierdo, me doy cuenta que nada más estar vivo, con la posibilidad de volverte a reconstruir, era lo más importante, Juan. Y ahí vivir se vuelve un regalo que es difícil saberlo apreciar hasta que no pasas por un momento de estos. Yo me sentía afortunado de poder estar vivo y libre para reconstruirme. Pero 5 años después, vivir me dolía. Yo ya no quería vivir. Después de que falleció Shanti, para mí morir era mucho mejor idea que seguir vivo. Primero me habían enseñado el valor de solamente estar vivo y no de tener todo lo que quería. Y después reconstruí. Pero después me pusieron a prueba para decir, y cuando la vida te duele, ¿de qué te vas a agarrar? Si ya no quieres vivir. Y entonces yo tuve la oportunidad y me abrí a vivir el proceso más transformador y profundo que jamás había yo vivido. Y cuando sales, como dice la bonita frase, cuando sales de la tormenta no sales siendo la misma persona. Y esa persona ya no tiene ni los mismos valores, ni los mismos objetivos, ni le importan las mismas cosas. Y ahí es cuando yo decido, y me invitan a dar mi plática TED, me invitan a compartir cómo fue que viví y sorteé y salí adelante y me reconstruí de ese proceso. Voy al TED y tengo una experiencia de estas que llamamos epifanía, güey, una revelación, y digo, güey, tengo años, desde que era agente de seguro, queriendo estar arriba, compartiendo una historia inspiradora y de valor para otros. Y sin querer queriendo, porque no hubiera querido que esa fuera la historia que contar, tenía una historia. Pero no solo tenía una historia, tenía un testimonio de haber usado todo lo que había aprendido tanto en la industria aseguradora con el tema de la mentalidad y la resiliencia, como en el tema espiritual. Tenía los elementos para, frente a ese proceso, salir adelante. Y entonces cuando me invitan al TED y tengo la experiencia que se sucede cuando puedas verla, yo digo, quiero hacer esto. Ahora me toca a mí ir y llevar este entendimiento de la parte espiritual, del propósito de estar acá, del tema de la mentalidad, y compartirlo a través de conferencias, de talleres, de acompañamiento. Y ahí es donde hago el cambio de la industria aseguradora a la industria de generación de contenido, inspiración y coaching. Órale. No, sí está fuerte, digo, todo este proceso que viviste. Te voy a hacer una pregunta. Cuando tienes este tipo de situaciones en la vida, ¿realmente las superas algún día o simplemente aprende uno a vivir con todo esto? Qué buena pregunta y gracias por hacerla. Hoy, derivado del proceso que tuvimos la oportunidad mi mujer y yo de vivir, pero sobre todo de la experiencia en la que nos encontramos ahora, nos dedicamos y ofrecemos talleres de duelo
no solo para otros padres que han perdido a un hijo, sino para cualquiera que está pasando por una situación tan dolorosa como la pérdida de un ser querido. Y sin duda hay 3 premisas muy aceptadas culturalmente que son equivocadas. La primera es que nunca se sana un dolor de esta naturaleza y solo se aprende a vivir con él. Hoy mi esposa y yo damos talleres y conferencias solamente para presentar un testimonio de que se puede auténticamente superar y sanar el proceso de vida que tiempo atrás fue destructivo, fue desesperanzador, fue indescriptible. Se puede auténticamente salir y sanar de un proceso de esa naturaleza. Sin embargo, es una opción también aprender a vivir con ello. También es una opción. Y la otra opción es quedarte completamente hundido y destruido en el dolor. Son las 3 posibilidades. Pero hay una que mucha gente no cree que sea posible. La segunda idea es que el tiempo lo cura todo. Y el tiempo no hace eso. El tiempo lo único que hace es pasar para ver qué haces tú en ese tiempo para moverte de la situación en donde estás. Entonces, ciertamente, con el tiempo y tu disposición, tu voluntad y llevando un proceso, se puede llegar a sanar. Pero el tiempo no sana nada de manera automática. No es como, bueno, pues en el tiempo se me va a ir quitando el dolor. No es una pastillita el tiempo. No es una pastillita el tiempo. Es un recurso en el que, a través del cual tú puedes ir sanando, si así lo eliges, si te abres al proceso. Se puede perfectamente sanar auténtica y plenamente. No es tan fácil, pero no es imposible. Ok, muchas gracias por esa aportación. Hoy en día, después de todo esto que tú pasas, ¿tu día a día cómo es? Hoy en día, si te pregunto hoy a qué te dedicas, pues voy a ir a dar una conferencia aquí, voy a ir a dar un coacheo allá. ¿Cuál es tu día a día? Sí, hoy soy conferencista, soy escritor, soy generador de contenido y conciencia que inspire y le ayude a otros a encontrar el sentido trascendental de lo que somos y hacemos acá como seres humanos. Tengo 3 líneas muy importantes profesionales. Soy empresario y tengo una empresa que hace desarrollos inmobiliarios tanto en Guadalajara como en la zona de la Riviera. Tenemos esta parte del desarrollo inmobiliario. Doy un diplomado para empresarios sobre conciencia y trascendencia. Son puros empresarios y doy un diplomado. Cada 6 meses abrimos una nueva generación. Ese es prácticamente uno de mis proyectos centrales. Damos talleres de duelo entre mi esposa y yo. Y la otra parte es toda la interacción que tengo con las empresas, una de dos, o para daros una conferencia o para entrar en un proceso de consultoría y coacheo para ir llevando a la empresa a modelos de mayor inspiración, a culturas organizacionales mucho más enfocadas en el desarrollo humano, a entender el valor que tiene que la empresa empiece a mirar y a poner entre sus prioridades el bienestar y el desarrollo de la gente. Entonces hoy mi día a día va entre dar conferencias, estar aquí participando en este espacio, dar talleres de duelo, el diplomado de conciencia para empresarios. Entonces hoy todo mi hacer está enfocado en compartir en diferentes formatos la importancia de profundizar en un propósito de vida mucho más trascendente que solamente lograr tus objetivos, sino para qué. ¿Cuál es ese valor final en tu vida y en el impacto al otro que va a generar una experiencia de realización, de plenitud, que te lleve a que tu vida sea una experiencia auténticamente disfrutable? Porque hoy estamos en un tiempo social en el que vivimos de apariencias, sobre todo a través de las redes sociales. Claro. Mostrando y aparentando que estamos increíblemente bien y
creciendo y fabulosos y todo va de pelos y de poca y la fregada. Ok. Pero Sí, no es cierto. estamos tan Conectados. conectados. Vi que tienes un libro que se llama La frecuencia del amor. La frecuencia es el amor. La frecuencia es el amor. Ujú. ¿Me puedes dar un resumen de 1 o 2 minutos del libro, de qué se trata? Por supuesto, por supuesto. El libro tiene un corte autobiográfico, no porque mi biografía ni yo sea alguien importante en lo absoluto, Ajá. sino para compartir justamente cómo a través de las experiencias más difíciles que vivimos es que podemos encontrar los procesos de mayor crecimiento y transformación, que es a lo que realmente venimos. El ser humano es un periodo de experiencia para que el alma, nuestra esencia espiritual, evolucione y perfeccione su expresión en amor. El amor es una forma de ser y de estar en el mundo, no es un tipo de relación, no es una emoción, es una esencia, pero es una forma de manifestarte y de vivir. Trabajar con amor, ser padre con amor, ser esposo con amor, es un entendimiento que está orientado en servir, en crear valor, en dejar una experiencia positiva y favorable en todos los espacios a los que vayas. Entonces, a través de las experiencias que yo viví y las lecciones que aprendí en esas vivencias, voy compartiendo cómo fue justo lo más difícil y lo más complicado de mi vida, lo que me ha hecho el ser humano que soy y la capacidad de disfrutar y de vivir con la inspiración con la que hoy vivo mi vida. Y fue de las noches más oscuras. Entonces es una forma de compartirte en mi experiencia de vida real, no teórica, cómo es que la propia vida, la que tú estás viviendo, especialmente esos momentos difíciles, son la puerta para que tú alcances la máxima expresión humana a la que estás llamado a alcanzar. Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar ese libro? Lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Gonville, en Carlos Fuentes, en mi página de internet, pelonsan.mx, pero en Amazon y en Gonville prácticamente. O sea, está a la mano, ahí para el que lo quiera leer. Está a la mano y próximamente estará en audiolibro también. Ok, muchas gracias. Digo, ya para cerrar el capítulo, y que es parte importante de este podcast, me gustaría que me mencionaras tú personalmente y empresarialmente, de una forma muy general, cómo manejas tus finanzas personales y de qué forma tú estás asegurado. Ok. Bueno, pues como agente de seguros, realmente yo tengo la parte médica resuelta. El seguro de gastos médicos es parte esencial, no es ni siquiera cuestionable ni dudable. Tengo un seguro de retiro en donde puedo aprovechar toda la parte deducible hasta su máxima capacidad. Tengo un seguro de ahorro vida mujer para mi esposa y tengo un seguro de vida basado en las necesidades financieras básicas, ¿no? Que es el estilo de vida de mi familia, que pueden ser 150,000 pesos al mes por los siguientes 20 años, que es la etapa y periodo de dependencia última de mis chavos. Entonces tiene ese valor. Okay. Entonces tengo la parte médica, la parte de vida, la parte de retiro y deducción y el ahorro del vida mujer. Esos buenísimo. Son ¿Y tus finanzas? Supongamos que a tu cuenta entran 10 pesos al mes. Ajá. ¿De qué manera los distribuyes dentro de tus necesidades día con día? Ok. Lo que hacemos es que tenemos establecido un costo de vida del 50%, tenemos el 20% de reinversión al capital de trabajo, es decir, a lo que estamos haciendo en los proyectos inmobiliarios, tenemos un 10% de ahorro fijo en herramientas como las que estamos platicando, el retiro, el vida mujer, que son ahorros a largo plazo sin gran rentabilidad. El 20% previo sí es para seguir participando de proyectos particularmente inmobiliarios o invertir en algunas oportunidades de asociarnos con alguien más. Y luego tenemos un porcentaje que está enfocado en diversión y
donación, te iba a decir generación, pero es generosidad, ¿no? Generosidad, okay. Y que no siempre son meramente fundaciones, también tiene que ver con apoyos y regalos a cosas, a gente a nivel personal, ¿no? Okay. Hay veces que alguien cercano no la está pasando chido, y en lugar de mandar a una fundación X, también podemos apoyar a alguien que está pasando por una situación de esa naturaleza, o le queremos hacer un regalo, un reconocimiento en gratitud por algo, y está contemplado en ese porcentaje que está para divertirnos, vacacionar y poder apoyar o dar algún tipo de reconocimiento. Perfecto. Digo, me encantaría tenerte aquí 2 horas más. Creo que tenemos mucha tela que cortar. Me encantaría tenerte después otra vez aquí en este espacio compartiendo. Encantado. Creo que hay muchísima información que podemos platicar, de verdad. Encantado. Gracias por compartir esta casi 1 hora con nosotros de tus experiencias personales. Y pues bueno, ¿quieres dar tus redes sociales para la gente que te quiera seguir? Por supuesto, me pueden encontrar como Pelón San, todo completo, con N al final, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, y pelonsan.mx. Ahí van a poder encontrar conferencias, eventos, talleres, todo lo que estamos haciendo. Y bueno, pues si pasan por ahí, denle like, déjenme algún mensajito si les gustó este podcast, saluden, y me va a dar mucho gusto entrar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Juan Carlos.